Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAD. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Buen día, soy el doctor Walter Palomino Tamayo, profesor de Marketing y Ventas en la Maestría de Marketing de ESAD. Y vamos a tocar en esta edición de Pasión por el Marketing un tema de mucha actualidad, que es sobre las aplicaciones de marketing analítico en las plataformas CRM. Para eso hemos invitado al señor Marco Villacorta, que es Managing Director de Protiviti, que es el representante de Salesforce, una afamada plataforma de CRM, Customer Relationship Marketing, número 1 en el mundo. Con ustedes, Marco Villacorta. Marco, gracias por aceptar esta invitación en Pasión por el Marketing. ¿Qué tal, Walter? Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estar aquí, un gusto estar aquí en el podcast de ustedes. No, Marco, pues hoy día vamos a conversar un poco sobre las plataformas de CRM y después nos vas a contar un poquito de lo que es Salesforce, ¿no? Y quizás podríamos comenzar preguntándote cómo se puede potenciar, digamos, lo que es la analítica de clientes mediante estos software de CRM. Claro, sí, mira, los software de CRM en verdad tienen ya muchos años en el mercado. Ha ido evolucionando estas plataformas de CRM, Customer Relationship Management, ¿no? Que en sus inicios pues trataban de quizás enfocarse más en los procesos comerciales. Cada día hoy está incrementando un poquito más el concepto. De hecho hay diferentes formas de ver o interpretar el concepto, pero al final, digamos, la gran idea es poder tener una plataforma que nos permita pues tener todo lo relacionado al cliente, ¿no? Sea el acompañamiento de un proceso comercial, desde que prospecto a mi cliente, cómo lo sigo y cómo lo voy ayudando en su proceso de compra, o incluso un paso antes, ¿no? Ya pensando en el marketing, en cómo voy quizás a segmentar una potencial audiencia y cómo voy a dirigirme o cómo voy a hacer el engagement con cada uno de esa potencial audiencia. Entonces, hoy el concepto ha ido, digamos, creciendo cada vez más, y herramientas como la que tú mencionabas de Salesforce, de la cual hoy venimos implementando con bastante éxito, es justamente plataformas que van más allá, ¿no? Que tiene que ver con soluciones relacionadas a todo lo que tiene que ver cómo me relaciono con mi cliente, con mi potencial cliente, ¿no? Ahora, estas plataformas CRM, ¿cómo pueden ayudar? Precisamente tú has hablado de la segmentación de clientes. ¿Cómo te pueden ayudar estas plataformas? Sí, mira, hay diferentes formas, ¿no? Desde la primera de poder tener primero un sistema en donde yo pueda tener toda la información. A veces como compañía tenemos información de nuestro cliente, pero repartida en diferentes sistemas, y lo cual me dificulta de poder segmentarlo, ¿no? Entonces, un primer, digamos, beneficio es que al tener todo centralizado en una sola plataforma, sea que esta plataforma obtiene la información o de repente se conecta a otros sistemas o a tu ERP para traer de repente la facturación que ha tenido ese cliente. Lo importante es poder tener en un solo sitio toda la información de tu cliente para poder segmentarlo, ¿no? Ahora, lo tradicional era de repente segmentarlo por algunos datos demográficos, etcétera, pero la idea es poder ir más allá, ¿no? Incluso hoy con herramientas de marketing, yo puedo ir segmentando no solamente las preferencias de mi cliente, sino, por ejemplo, una de las casuísticas que vemos mucho es las preferencias, ¿no? Es decir, este cliente, si hablamos de un retail o un e-commerce, ¿no? Saber qué tipo normalmente de producto compra, con qué frecuencia, y en base a eso yo le voy enviando quizás algunas comunicaciones o notificaciones o correo en base a esas preferencias. Entonces, mis segmentaciones van más relacionadas justamente a las preferencias de ese cliente en particular, ¿no? Entonces, lo voy segmentando cada vez más.
Y bueno, me queda repreguntar, ¿y estas segmentaciones pueden llegar, o sea, hasta nivel individual, según lo que tú me dices, ¿no? Claro, que eso sería, digamos, el objetivo y lo ideal, y ahí es donde entran herramientas para poder hacerlo, ¿no? Porque obviamente de una manera quizás manual o semiautomática sería muy complicado. Y no solamente eso, sino que quizás que en tiempo real vaya aprendiendo de ese usuario y lo vaya segmentando. Por decirte, de hecho, en unas herramientas que utilizamos aquí en Salesforce, ya utilizamos lo que es inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar hoy unos 10.000 correos a mis potenciales clientes con quizás alguna oferta, ¿no? Pero yo quiero decir a esta persona, Marco Villacorta, por el historial que tiene, normalmente me abre los correos en la noche, ¿no? En la mañana está trabajando y no, realmente cuando le mando un correo, ese correo nunca se abre. Entonces, de esa manera el sistema puede ir aprendiendo, entonces yo puedo ir incluso conociendo a mi cliente, decir, mira, mi cliente normalmente entre 7 y 9 de la noche abre los correos, entonces a esa hora yo le voy a enviar una comunicación. Entonces, yo puedo empezar a llegar a esos niveles para conocer el cliente cada vez más, ¿no? Prácticamente ya entras a un nivel de detalle hasta, digamos, el nivel de apertura de esta, digamos, el correo. Eso es muy, muy interesante. Y dime, y aquí dentro del tema de segmentación, también es posible por, digamos, lo que es el tipo de acceso, si es por su celular, la computadora es su casa, o sea, ¿hay alguna forma de esa manera de segmentar? Sí, sí se podría, digamos, saber dónde, en caso de este usuario, digamos, que particularmente cuando accede de repente a mi web, ¿no? O hacia algunos links que yo le estoy enviando, poder saber un poquito acerca de cuál es lo mejor, la mejor forma de navegación, a través de una PC, a través de su celular, también es posible, ¿no? La idea es que podamos tener la mayor cantidad de herramientas para conocer cada vez más a mi cliente, no solamente de su preferencia por mi producto, tipo de producto, sino lo que acabas de comentar, ¿no? Su comportamiento, cómo navega en la red, a qué hora abre los correos, o de repente prefiere más un WhatsApp que un correo, ¿no? Entonces yo prefiero quizás que mi marca me impacte con WhatsApp y correo porque no lo leo. Entonces ese es el objetivo, utilizar, porque existen todas esas herramientas para poder ir conociendo cada vez más a mi cliente, ¿no? Y dime, ¿cuáles de las aplicaciones, digamos, que es estas plataformas de CRM, cuál ha sido la más importante en general como aplicación técnica que se hacen normalmente en el Perú? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se estila aquí en el Perú? Mira, en caso de Perú, el concepto de CRM, o sea, a ver, si retrocedemos unos 6, 8 años atrás, ciertas empresas, quizás líderes del mercado, lo utilizaban, pero hoy cada vez más ha venido más, digamos, las empresas están más interesadas en utilizar este concepto de CRM. Mucho ha venido desarrollándose más en la parte del ciclo comercial, del proceso de venta, pero en los últimos 2 años y sobre todo con el tema pues de la pandemia donde se digitalizó más todo, había digamos, un boom del e-commerce, muchas empresas están optando por la aplicación o por el uso de herramientas de este tipo para el marketing digital, ¿no? De cómo impacto a mi cliente por las redes, ¿no? O el poder saber, por ejemplo, si yo logro monitorear las redes sociales, ¿no? Poder saber en qué está interesado tal o cual usuario, ¿no? Imagínate que yo, por un ejemplo, ¿no? Posteo ahí algunas redes sociales o de manera más pública, porque uno puede segmentar siempre su seguridad, ¿no? Que me voy a casar y que en un mes yo podría requerir, como me estoy casando, de repente un viaje, ¿no? O incluso comprar un departamento. Entonces, que hay información muy rica ahí en las redes que yo podría capturar, ¿no? Y en base a eso poder actuar. Entonces, hoy en el Perú, como te repito, en los últimos 2 años hemos visto muchos más de esas aplicaciones, ¿no? De poder conocer a mi cliente y en base a eso poder enviarle información de valor, ¿no? Entonces, el escucha, por ejemplo, de redes sociales, que es una de las funcionalidades de este tipo de herramientas, es importantísimo para saber qué se está diciendo de repente sobre mi compañía o sobre una marca en particular, ¿no? Imagínate, Walter, esta situación, ¿qué pasa si tú eres cliente de una compañía X, ¿no? Y por alguna razón has tenido un problema, no te han solucionado algo, ¿no? A veces lo primero que uno hace es hacer el berrinche ahí en las redes sociales y quejarse y todo. No, que yo llamar por teléfono a quejarme, no, ya en las redes sociales pongo
mi comunicación. Imagínate cómo te sentirías, Walter, que tú haces eso y de repente en una hora alguien de esa compañía te está llamando para averiguar qué pasó, ¿no? Y tú te sorprendes, oye, ¿cómo se enteraron? Yo no llamé para quejarme, yo no escribí un correo a la compañía, solamente puse esta queja públicamente en las redes sociales, ¿no? Entonces, también, digamos, es importante poder tener este tipo de herramientas, no solo para poder tratar de ver las preferencias del usuario, tratar de quizás de enviarle comunicación o productos o ofertas, sino también para asegurarme que yo esté dando un buen servicio al cliente, ¿no? Entonces, de esa manera estoy escuchando lo que está pasando en el mercado, de repente con mi marca alguien se quejó, o puso un sentimiento negativo en Facebook o algo con respecto, y yo puedo adelantarme, ¿no? Y llamar a esa persona y solucionar ese problema y tratar de ayudarlo, ¿no? Marco, qué interesante lo que nos dices, o sea, pero ahí hay un tema de seguridad, entonces, es posible capturar esos mensajes de los clientes, pero me imagino que mientras esto sea público, ¿no? Si es un Facebook privado, ahí sí no podría tener acceso, pero bueno, si es público, creo que sí, ¿no? Correcto, definitivamente estamos hablando de información pública, ¿no? Que esté, digamos, en las redes para que pues las herramientas puedan acceder a ella, ¿no? En definitiva. Bueno, qué interesante. O sea, de alguna manera interactúo la información externa de las redes con información interna de empresa. O sea, puedo llegar de alguna manera a utilizar ambos medios o ambas, digamos, formas de información, ¿no? Que tengo, interna y externa. Ujú, correcto, correcto. No, y una de las, digamos, ventajas de utilizar herramientas de este tipo es que yo pueda tenerlo todo dentro de una sola herramienta. ¿Qué es lo que está pasando hoy en las, digamos, en las empresas? Quizás hay empresas que tienen, sí, mira, yo tengo un motor de emails, envío campañas, envío mis correos. Después, y por otro lado dicen, pero también tengo la persona que maneja las redes sociales y por ahí posteamos las preguntas, hacemos campañas en Facebook con otra herramienta y controlamos las campañas en Google AdWords. Entonces, uno tiene una serie de iniciativas repartidas por todas las compañías, quizás no hablando unas con otras, son plataformas diferentes, pero lo rico aquí o lo interesante es poder tener en una sola plataforma todo, en la medida que yo puedo sacar el mayor provecho. Es decir, yo podría lanzar una campaña en Facebook, ¿no? Pero en base a esa respuesta, yo podría generar de repente entonces una campaña de correo electrónico, ¿no? Y si esos correos que enviaron a los clientes, poder saber si ese cliente abrió o no abrió, ¿no? Y si abrió ese correo, pues decantar a otra actividad, pero si no abrió, que el sistema diga, ok, quizás esta persona no lee correos, el mismo mensaje se lo voy a mandar por un SMS, ¿no? O si sí abrió el correo y dentro de mi correo tengo 3 promociones, y saber en qué parte del mail hizo clic para tal promoción, para eso decante otra acción, ¿no? Entonces, si te das cuenta, vamos concatenando todo esto y vamos armando lo que nosotros llamamos, Salesforce llama los journeys de clientes, ¿no? Los famosos journeys de clientes, para poder realmente el cliente pueda tener una experiencia con la compañía, ¿no? Y no solamente sean iniciativas aisladas, ¿no? Ahora, mira, tú nos estás hablando muy interesante de cómo esta integración de información de redes, información interna de la empresa. Ahora, mi pregunta va un poco también, Salesforce, ¿cuáles son, digamos, bueno, veo que esa es una ventaja, pero ¿cuál crees tú que, digamos, ofrece este CRM de Salesforce, ¿no? Que tú representas, frente, digamos, a un RP, porque hay RPs que tienen, pues, incluido un CRM, ¿no? Ahí medio incluido en el ERP, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja le ves tú a este caso de tener una plataforma tipo esta Salesforce? ¿Qué ventaja tiene? ¿Cómo se puede integrar? O sea, mi preocupación es, yo tengo pues mi software de mailing, yo tengo mi ERP, ¿cómo lo puedo integrar? O sea, ¿cuál es la ventaja y cómo puede ser integrado si yo ya tengo un software actualmente funcionando? Mira, una de las ventajas principales de Salesforce es que tú en una misma plataforma, tú puedes tener una diversidad de soluciones. Entonces, en vez de que puedas tener de repente soluciones aisladas, quizás tú dices, tu RP me vino con algún CRM, probablemente, y no probablemente, lo es, en los casos, digamos, hoy en el mercado son limitados, llegan hasta cierto punto, ¿no?
pero digamos, la gran ventaja de una herramienta como Salesforce es que tú sobre la misma herramienta puedes ir creciendo, no tienes que implementar todo, puedes ir creciendo. Entonces, tú puedes tener tu proceso comercial montado ahí, podrías tener todas tus campañas de marketing, tus envíos de mailing, podrías tener también lo que es la atención a tu cliente, a tu consumidor, porque al final, si tú tienes una excelente, digamos, herramienta de marketing para capturar tus prospectos y segmentarlos y mandarles alguna campaña, pero ¿qué pasa si después en tu proceso comercial se rompe, el cliente no tiene una buena, un buen servicio, o de repente te compró tu producto, pero después en la atención al cliente postventa no hay una buena atención, el que te tiene postventa no sabe quién es el cliente, no tiene su historial, entonces ahí se va rompiendo un poco la cadena, ¿no? Entonces por eso es importante que tú puedas tener una plataforma en donde realmente yo pueda tener todo el ciclo de vida de mi cliente completo, ¿no? Desde que salí a buscarlo de repente al mercado, interactuó con una publicidad, cómo fue el proceso comercial, se cerraste una venta o cómo lo atendiste después, ¿no? Entonces, ahí está una de las grandes ventajas de Salesforce, es que puedas tener tú de principio a fin la posibilidad de interactuar con tu cliente, ¿no? Bueno, y dime, ahora, yo imagino que Salesforce, un poco si nos puedes explicar cómo es, yo lo veo que es una plataforma que está en la nube, básicamente, ¿no? A diferencia de otras digamos, un software que tienes que ponerlo en un servidor y todo lo demás. ¿Te puedes contarnos un poco cómo es esto de que Salesforce trabaja en la nube? Sí, correcto. Y ahí lo importante, porque a veces hoy en la actualidad quizás muchas soluciones también dicen, mira, es en la nube, pero es importantísimo el concepto de haber que una solución nazca en la nube, ¿no? Y que fue el caso, digamos, de Salesforce. Salesforce no ha sido on-premise en el pasado y después se convirtió o se aloja un servidor en la nube. No, no. Salesforce nació en la nube, ¿no? Con lo cual hay una ventaja bastante importante de aquellas soluciones que están on-premise o después tratan, perdón, de migrar hacia la nube, ¿no? Entonces, hoy por hoy la tendencia, como sabes, va hacia el tema de la nube, el poder, pues, no implementar o instalar nada en los servidores de la compañía, que tengas alguien, digamos, como Salesforce que pueda garantizar la seguridad de los datos, ¿no? La disponibilidad de los datos, la continuidad ante algún evento. Entonces, ese tipo de cosas hoy se han vuelto bastante importantes y sobre todo, pues, el hecho de trabajar de cualquier lugar, ¿no? Yo puedo estar, al estar en la nube, pues puedo estar en cualquier lugar desde mi teléfono, aquí en mi casa, en la calle, y puedo acceder yo al sistema sin ningún problema porque está en la nube, ¿no? Entonces, eso hoy ha venido a ser crítico y yo creo que ahí Salesforce tiene una ventaja importante porque nació en la nube. Entonces, todo el proceso pues ha estado diseñado y pensado para trabajar así, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta. Las aplicaciones, no sé, tú puedes haber visto qué ventaja hay para un vendedor tradicional, ¿no? Para una empresa tipo B2B, donde tiene su fuerza de ventas. ¿Cómo puede ayudar para una empresa tradicional, digamos, todavía es mayoritaria, creo yo, en el Perú? ¿Cómo puede ayudar esta plataforma CRM, Salesforce, a esa fuerza de ventas que todavía es puerta a puerta, digamos, en un ambiente de B2B, ¿no? Ujú, claro, claro, sí. Digamos, Salesforce hay soluciones tanto para la parte B2B como para B2C, ¿no? Si hablamos de la parte B2B, ahí tocaste un punto importantísimo porque yo estoy en el negocio de consultoría, entonces uso el Salesforce todos los días, es mi herramienta de trabajo día a día, ¿no? Ahí básicamente, digamos, hay diferentes módulos de Salesforce para apoyar a la fuerza de ventas B2B, pero para mí una de las más, digamos, una de las razones más importantes de poder tener, o varias razones para poder tener una herramienta, digamos, de este tipo, es poder tener realmente el seguimiento al pipeline, ¿no? O a la tubería de ventas, como le llaman algunos. Entonces, tradicionalmente hay compañías que tienen este pipeline y esta tubería de ventas, se arma, se hace de manera, digamos, manual, pero si yo monto mi proceso comercial en una herramienta como Salesforce, digamos, si mi proceso comercial ocurre en Salesforce desde que yo tengo un prospecto y cómo le doy seguimiento y quizás lo llamo y le mando un correo y le doy seguimiento y le mando una propuesta, una cotización. Entonces, es importante que ese proceso se pueda registrar en una herramienta, ¿ok? Pero de una forma súper, digamos, natural y sencilla, porque
a veces en la fuerza de venta dicen, uy, ahora tengo una herramienta que me han pedido que registre aquí todos mis leads, ¿no? Mis cotizaciones, mi seguimiento, a quién le mandé correo, a quién lo llamé. Pero Salesforce está montado de tal manera que es más bien una herramienta que facilita al vendedor poder registrar este tipo de información, ¿no? Entonces, yo, vendedor, si en el pasado tenía, no sé, una capacidad de manejar, por decirte cualquier número, va a depender un poquito de la industria, 20 leads a los cuales yo le daba seguimiento y con esos 20 leads llegaba a mi meta, bueno, ahora con una herramienta como esta de repente puedo tener 100, ¿no? Entonces puedo llegar mucho más allá de la cuota que me pusieron como vendedor. Entonces, hay una serie de ventajas para el vendedor y para la compañía en general de poder utilizar herramientas como esas. Y ya no perder tiempo tampoco en temas administrativos, ¿no? Que alguien prepare el forecast y nos demoramos 2, 3 días para poder prepararlo del próximo mes. Esto sale en automático, ¿no? Dado que tu proceso comercial corre en Salesforce. Entonces nadie más, nunca más va a gastar ni un minuto en poder preparar estos famosos o forecasts o el pipeline, ajustarlo, actualizarlo para que se pueda presentar a la gerencia, ¿no? Ahora, tú has hablado de un tema interesante, que es la resistencia al cambio. ¿Cómo has visto tú en el Perú este tema, sobre todo de las fuerzas de ventas tradicionales, de implementar, digamos, un software de esta naturaleza o un CRM en plataforma? Como en todo cambio siempre va a haber, digamos, una resistencia, todo software nuevo, toda plataforma nueva, ¿no? Ahí lo importante, y digamos, como en nuestra experiencia de consultoría de muchos años, no solamente implementando Salesforce, sino alguna otra herramienta, aquí lo importante es poder recoger en el proceso previo a la implementación o incluso, digamos, al inicio de la implementación, justamente qué es lo que necesita el usuario, el que lo va a hacer, el que va a usar día a día, porque a veces cometemos el error de decir, ok, la gerencia general, ¿qué necesita? Y en base a eso se arma y se diseña y se implementa todo el sistema. Pero a Uy, veces eso sí es una barbaridad, pero pasa pasa. indudablemente. Correcto. Entonces acá es importante pues conversar, si hablamos, en el ejemplo que tú me ponías, ¿no? De los vendedores B2B, oye, sentarnos con ellos, quizás, oye, ya, yo tengo 100 vendedores, bueno, elijamos dos vendedores estrella, los otros dos que normalmente siempre se oponen a todo, que siempre hay. Entonces con ellos armamos y definimos y diseñamos cuál debería ser el proceso comercial a implementar en Salesforce. Entonces, en base a eso, eso garantiza justamente una adopción, porque lo has construido para ellos y no para la gerencia o la alta gerencia, ¿no? Ahora, un poco ya yendo a los casos de éxito, cuéntanos un poco qué casos de éxito has tenido en la implementación precisamente de Salesforce, tanto en el Perú como en América Latina. Nosotros hemos implementado en diversas industrias, ¿no? El sector financiero, en el sector retail, digamos, como hablamos al inicio, Salesforce aplica y hay diferentes módulos para diferentes sectores, para diferentes industrias, para B2B, para B2C. Entonces, ahí digamos, la experiencia ha sido muy amplia, como te digo, en sectores de oil and gas también, ¿no? Pero lo interesante, digamos, de rescatar de todas estas experiencias es que Salesforce, al proveerte los bloques para construir, siempre yo doy el ejemplo, ¿no? Cuando una empresa compra Salesforce es como si comprara una bolsita de Legos y con esa bolsita de Legos venimos y armamos su proceso comercial. Entonces, Salesforce está pensado y diseñado de tal forma que podemos armar el mismo proceso, digamos, comercial de acuerdo a las necesidades de una empresa de oil and gas que para un banco, ¿no? O de repente para las necesidades que tenga un retail, porque me permite justamente poder construir esos procesos específicos que tiene no solamente esa industria, sino dentro de la industria de una empresa en particular. Hay muchos clientes que siempre me dicen, Marco, pero es que mi negocio es muy específico, muy particular, ¿no? Entonces, y puede serlo. Entonces, es importante poder tener una herramienta que te permita construir para ese proceso, no personalizarlo, sino más allá, construirlo de una manera obviamente rápida y ágil para esa compañía, ¿no? Excelente. Ahora, una última pregunta. ¿Qué capacidades ya para lo que es el análisis de cliente, la analítica en sí, qué herramientas tiene Salesforce para poder hacer ese análisis detallado de clientes? Hay varias, digamos, herramientas, desde las más sencillas, que son herramientas pues de reportería típicas para poder hacer los análisis correspondientes, pero también Salesforce tiene un BI que se llama Tableau, que probablemente lo has escuchado, es el líder mundial, digamos, en todo lo que es BI, ¿no?
Entonces, Salesforce cuenta con diferentes, digamos, niveles de herramientas de analítica, como te decía, llegando desde una reportería simple y sencilla con paneles dinámicos hasta a tener un BI para poder ayudar en toda esta analítica y justamente recoger toda esta información de diferentes módulos o diferentes incluso sistemas fuera de Salesforce para poder proveer a la compañía de estos tableros digamos, de analítica para poder tomar las decisiones en el momento adecuado, ¿no? Porque es importante, la data por sí sola, digamos, no sirve mucho si realmente no podemos analizarla y tomar decisiones sobre ella, ¿no? Es que yo creo que has tocado un punto relevante, ¿no? Que es precisamente, creo que estas plataformas te ayudan a hacer ese análisis que uno necesita para tomar mejores decisiones. Y ese es un poco el fin supremo, digamos, de este tipo de implementaciones, porque si, digamos, si uno no obtiene ese resultado de mejorar las decisiones basadas en datos, pues no termina haciendo sentido, ¿no? Así que te agradezco, Marco, realmente muy ilustrativo, y mis deseos que Salesforce acá en el Perú y Productivity siga teniendo el éxito que tiene, y bueno, esperemos vernos en otra oportunidad. Walter, muchísimas gracias más bien por la invitación. Ahí quedo a disposición con mucho gusto para poder conversar. Este tema realmente es apasionante, hay mucho que conversar. Hemos venido trabajando, implementando Salesforce en los últimos 5 años, casi con más de 40 implementaciones en Perú, y pues hay muchísimo que hablar, así que con todo gusto cuenta conmigo para alguna otra oportunidad. Gracias, Marco. La verdad, sí, hace algún tiempo siempre hemos estado conversando de este tema. A mí también me interesa muchísimo desarrollar y promover el uso de estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas en realidad, pero para el Perú son todavía relativamente nuevas. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición del podcast Pasión por el Marketing. Hasta otra nueva oportunidad. Gracias a todos.